¿Conoces los indicadores sobre el desarrollo del lenguaje de tu pequeño? Hoy les voy a hablar sobre algunos hitos en el desarrollo del lenguaje que son fundamentales para saber si nuestro pequeño va bien en su desarrollo o no. El desarrollo normal del lenguaje necesita de la maduración de sistemas tanto de entrada como de salida. Los sistemas de entrada son todos estos sistemas sensoriales que permiten que nosotros podamos comprender el lenguaje. Por ejemplo, la visión, la audición y sistemas a nivel de corteza que van a permitir que podamos percibir, por ejemplo, la diferencia entre sonidos del lenguaje, percibir sílabas, vocales o palabras. Mientras que están los de salida o los sistemas de salida, por ejemplo el sistema motor, que van a permitir que nosotros podamos expresar el lenguaje, como nuestro aparato fonoarticulador, o también sistemas a nivel cerebral que permiten que nosotros podamos organizar lo que estamos diciendo y poderlo expresar. Cuando se presenta alguna alteración del lenguaje, primero tenemos que descartar que haya alguna alteración a nivel sensorial de forma externa, es decir, los sistemas externos sensoriales como la visión, la audición o a nivel motor. Si una vez hecho esto con un médico se determina que esto está bien, entonces el neuropsicólogo entra en acción para poder determinar si a nivel de neurodesarrollo se está presentando alguna alteración a nivel de lenguaje expresivo o del lenguaje comprensivo. Ahora, ¿cuáles son los indicadores de un desarrollo normal tanto en el lenguaje expresivo como comprensivo? Vamos a ver que en los bebés de los 0 a los 3 meses se van a empezar a comunicar a través de vocalizaciones o llanto y van a poder entender ciertos sonidos del lenguaje y, por ejemplo, van a reconocer la voz de su mamá. De los 3 a los 6 meses, estas vocalizaciones se van a complejizar y vamos a empezar a ver lo que es el balbuceo, así como van a comprender su nombre. De los 6 a los 9 meses vamos a comenzar a ver que el balbuceo ya no solamente son sonidos vocálicos, sino que ya empieza a usar sílabas o a unir sílabas para empezar a tener una intención comunicativa. Va a empezar con sonidos como ma, ma, o a señalar con el dedo para hacer saber lo que él necesita. Y por otro lado va a empezar a entender ciertas rutinas como el adiós. A partir de los 12 meses es importante que el pequeño ya pueda tener en su vocabulario por lo menos algunas palabras, por lo menos 3 palabras significativas como mamá, papá o agua, para hacerse conocer o hacer saber lo que él necesita, y además ya debe de comprender algunos indicadores como instrucciones muy simples o saber indicar las partes de su cuerpo. A los 2 años el lenguaje es mucho más complejo y es la explosión de este. A nivel de comprensión del lenguaje, él ya puede comprender instrucciones simples como ven, dame, no hagas eso, y por el lado de la cuestión expresiva, él ya va a poder empezar a utilizar palabras y frases simples de 2 palabras, mamá, leche, quiero pan. Alrededor de los 3 años, esto ya es mucho más complejo. Ellos ya empiezan a unir 3 palabras. Mamá, te quiero. Mamá, necesito agua. Y va a comprender instrucciones un poco más complejas y elaboradas que van a permitir que sus acciones sean más dirigidas a objetivos que se le pide de forma externa. Alrededor de los 4 años, el niño ya debería empezar a formar algunas frases más complejas y empezar una conversación sencilla. Cuando tú le puedes preguntar algo como ¿cómo te fue hoy en la escuela? Y él te puede contestar bien, la maestra me enseñó vocales o me enseñó los colores, y necesita ya haber una comprensión de una conversación donde él ya es capaz de integrarse. A los 6 años el lenguaje ya tendría que estar estabilizado y los niños necesitan tener la capacidad de expresarse de forma gramatical. ¿Qué quiere decir? Que ya pueden utilizar
artículos, sustantivos, conectores, verbos y poder elaborar un pensamiento que lo puedan expresar a través del lenguaje. Cuando nosotros vemos que hay alguna dificultad para, por ejemplo, organizar una frase o hacerse saber, bueno, pues ahí podríamos ver algún indicador de dificultades. También la comprensión es mucho más elaborada y por lo tanto al poder hacer esto ya pueden ingresar a la escuela y estar en una clase para comprender lo que se les dice o lo que se les pide. Cuando vemos que algunos de estos indicadores no se encuentran o iban en un desarrollo y de pronto dejan de suceder o hay un retroceso, es importante buscar un especialista que las pueda ayudar a encontrar la causa de estas dificultades. Síguenme en redes sociales y en mi canal de YouTube.